En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, hay una preciosa promesa del Señor que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas palabras vienen al profeta Jeremías en un momento de crisis. La Biblia nos dice que él estaba preso en el patio de la cárcel. En medio de una situación conflictiva y problemática, Jeremías había proclamado un mensaje que no era bienvenido en la corte del rey. Había profetizado la posibilidad de la destrucción de la ciudad y había anticipado el juicio que vendría si el pueblo no se arrepentía, y especialmente los gobernantes si no se arrepentían. Pero la respuesta del rey fue enviarlo a la cárcel. Y allí dice la palabra de Dios que llegó la palabra de Dios a Jeremías, estando él preso en esa crisis, y le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la verdad es que en medio de nuestras crisis y nuestras necesidades, cuando a veces nos ponemos ansiosos, nos preocupamos, o cuando sobreviene el dolor y viene la tristeza y la aflicción, aun cuando la tentación o la tendencia nuestra sea a buscar en otras fuentes, a encontrar solución en otros lugares, recordemos la palabra de Dios que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Dios nos invita, el Señor nos invita a orar a Él, y realmente es un gran privilegio. Si usted lo piensa bien, es un gran privilegio el que nosotros podamos clamar a Dios, es decir, podamos llamar al Señor en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. Debemos de clamar al Señor. A pesar de que la tendencia nuestra, reitero, es a buscar a menudo primero en otros lugares para encontrar solución, recuérdate que en primer lugar y sobre todas las cosas, en medio de tus dificultades y problemas, debes clamar a Dios. Pero hay una cosa importante, y es que el clamar a Dios, que es sinónimo de oración, o sea, sinónimo de orar a Dios, no debe ser algo que hacemos cuando estamos en crisis solamente. Porque ocurre que mucha gente muchas veces hace solamente esto, es decir, se acuerda del Señor cuando está en una crisis, y entonces se vuelve hacia el Señor en oración, vuelve a Dios clamando por ayuda, por socorro, por misericordia, por respuesta en medio de la situación. Bueno, sí, es cierto. La realidad es que el hablar con Dios, el clamar a Dios, no puede ser asunto de el momento de la crisis, la hora del problema, la dificultad o la prueba, sino que debe ser algo que habitualmente, que continuamente nosotros hacemos. Es interesante que Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es la palabra de Jesús en el Sermón del Monte. Y los estudiosos de la Biblia nos dicen que esta frase o estas peticiones, estas formas de expresión, pedir, buscar, llamar, etc., están en un presente continuo. Es decir,
el pedir no debe ser algo que hacemos una vez y no volvemos a recordar, o el clamar o el llamar al Señor, el orar al Señor no debe ser algo que hacemos de vez en cuando o cuando estamos en una crisis, sino que tiene que ser una actividad permanente. Todos los días tú y yo debemos de acercarnos a Dios, buscar su presencia, porque es en la presencia de Dios donde tú puedes encontrar paz. Es en la presencia de Dios donde tú puedes encontrar respuesta. Y este texto de Jeremías, eso es lo que dice: clama a mí y yo te responderé. Pero esa no es la promesa de Dios para Jeremías solamente. Está escrita en la Biblia porque esa promesa es para todos nosotros. Es decir, Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Es lo mismo que Jesús afirma en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, la palabra de Dios está llena de promesas que nos recuerdan que Dios va a oír tu ruego y que Dios va a contestar tu oración. Por eso es la invitación del Señor. La invitación del Señor es a que tú ores, a que tú clames, a que tú pidas, a que tú hables con Dios. Y eso tiene que ser una actividad de todos los días. Ese es el gran privilegio que tú y yo tenemos, la gran bendición que tenemos, la de orar a Dios y hacerlo cada día, sabiendo que su palabra nos promete escucharnos, respondernos, bendecirnos. Así que, sí, en la hora de la crisis, del dolor, del problema, clama al Señor y Él te responderá. Confía en Dios y Él hará. Pero no esperes a que llegue la hora de la crisis. Que cada día que pase, te encuentres con Dios para hablar con Él, entregarle al Señor tus cargas, sabiendo que Él las llevará por ti. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.